Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición que Él nos concede de una vez más compartir una enseñanza más para gloria de nuestro Dios. Quiero agradecer a nuestro Dios esta oportunidad y que pues esta enseñanza sea de bendición. Se ha estado estudiando este tema, la integridad en el matrimonio, pero hoy vamos a estudiar con la ayuda de nuestro Dios este subtema en lo espiritual. Pues esperando que esto sea de bendición, hermanos, les enviamos un saludo a todos ustedes desde la zona de Reynosa, que Dios los bendiga mucho, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios para iniciar esta enseñanza con la ayuda de nuestro Dios. Ahí donde usted nos ve, allá en casita, en el trabajo, que esto sea de bendición. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer esta parte de la Biblia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Bien, vamos a hacer una oración ahí donde está usted. Incline su rostro y vamos a orar. Padre glorioso y santo, te damos muchas gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús, queremos agradecerte esto que tú haces en nuestras vidas. Muchas gracias por tu amor. Bendito sea tu nombre para siempre. Te pido en esta hora que esta enseñanza sea, como siempre, una bendición. Bendice, Padre, este momento. Usa mi vida. A los matrimonios, bendícelos, Padre, y que en todo tu nombre sea glorificado. Creo, mi Dios, que tú lo haces. Te doy muchas gracias. Por Cristo, nuestro bendito Salvador, te damos muchas gracias. Amén. Bien, gloria a Cristo Jesús. Hermanos, la integridad en el matrimonio. Hoy nos corresponde estudiar este subtema en lo espiritual. El matrimonio es uno de los regalos más bellos que Dios ha diseñado para la humanidad. El matrimonio es la institución más hermosa que Dios ha creado. Hay instituciones que son muy importantes, pero el matrimonio es la institución más hermosa. Y de aquí, hermanos, la preocupación, el enfoque que Dios tiene hacia los matrimonios. Él ha querido que los matrimonios sean una bendición para la sociedad. De hecho, el matrimonio pues es la base de la sociedad. Bendito sea su nombre para siempre. Al mirar, hermanos, a través del Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras ejemplos de matrimonios que resaltan por sus cualidades buenas, pero otras tal vez por cosas malas. Y bueno, a pesar de esto, son matrimonio, pero nos dejan una enseñanza o una reflexión a considerar. Desde el primer matrimonio en el jardín del Edén hasta los que existimos hoy, ninguna pareja, ningún matrimonio ha existido sin que ellos tengan errores, sin que pasen por dolores, sin que haya dolor. Pero sin embargo, hermanos, el Dios que diseñó esta relación, que es humana, pero que a la vez nos dio el potencial para salir adelante, Él es capaz incluso de tomar todas estas situaciones y traer a nuestros matrimonios bendición, cambiar esas penas y transformarlas en bendición para cada uno de nosotros como matrimonios. Si echamos un vistazo, hermanos, a cada uno de las diferentes parejas en la Biblia, si bien podemos considerar que hay muchos que lejos de ser perfectos, sus historias a veces proporcionan alguna enseñanza, alguna reflexión. Otros nos inspiran a vivir una vida verdaderamente en integridad con nuestro Dios. Hay historias muy hermosas para aplicar a nuestras propias vidas, a nuestras relaciones como matrimonios. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Bueno, hoy consideraremos, repito, la integridad en el matrimonio, en lo espiritual. ¿Qué cosa es la integridad? La integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional,
respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en nuestras acciones. En general, hermanos, una persona o un matrimonio íntegro es alguien en quien se puede confiar. Y hablando de lo espiritual, pues esta palabra espiritual es el conjunto de actitudes que configuran la vida espiritual de una persona, y en este caso, pues un matrimonio. En otras palabras, lo espiritual, todo lo que tiene que ver con Dios. Uno de los temas que deberíamos frecuentar, que deberíamos siempre poner enfoque en las iglesias hoy en día, pues precisamente es la integridad, tanto del creyente como del matrimonio, hablando ya en cuestión del matrimonio. A veces la falta de enseñanza bíblica acerca de esta virtud ha sido la consecuencia grande o la consecuencia de grandes caídas en muchos matrimonios. Sabemos que si ignoramos el consejo de nuestro Dios en alguna de nuestras áreas, sufriremos la consecuencia de nuestra ignorancia espiritual. De aquí, hermanos, que la integridad en el matrimonio es muy importante a considerar y muy importante en lo espiritual. Estamos hablando como matrimonio de dos personas que deben tener el mismo sentir, la misma responsabilidad, el mismo respeto, la misma lealtad, la misma honestidad y por consiguiente el mismo temor hacia nuestro Dios siempre. Desde el punto de vista espiritual, si somos íntegros, entonces andaremos en obediencia y en rectitud, o más bien dicho, si andamos en obediencia y rectitud, esto va a ser de nosotros como matrimonio que vamos a ser íntegros espiritualmente hablando. A través de la palabra de nuestro Dios, consideremos esto, la integridad en el matrimonio en lo espiritual. Hay que ser íntegros en el aspecto espiritual, aún a pesar de diferentes situaciones que pasamos en la vida. Y en este caso, quiero que consideremos este ejemplo, la vida de Job. Vamos a leer con ayuda de Dios en el libro de Job. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 9 con la ayuda de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios así: y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondió Satán y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Bueno, aquí encontramos un matrimonio. Dice la palabra de Dios, nos habla acerca de Job. Y en el último versículo que leímos, nos habla también de su esposa. Bueno, hay tiempos, hermanos, que son difíciles, el tiempo de prueba, y es para los hijos de Dios. Y si hablamos de pruebas en el matrimonio, hermanos, esto es muy notorio. No hay un solo matrimonio que no pasemos por pruebas, por estas luchas. A veces son espirituales, pero hay que ser íntegros con la ayuda de nuestro Dios. A veces se dice que a veces las personas que amamos, ellos suelen convertirse en la boca del enemigo para cuestionar o ridiculizar nuestra fe. Este es el caso de Job. Dice la palabra de nuestro Dios: había un varón en la tierra de Uz, y este varón tenía estas características: recto, justo delante de Dios, temeroso, apartado del mal.
Bueno, eh, su integridad era muy notoria, tanto que el Señor la destacó. Pero dice la palabra de Dios que un día Satanás llegó a la presencia de Dios y quiso poner a prueba la integridad de este varón. Pero en sí, pues era la integridad de los dos como matrimonio. El diablo, desde luego, fracasó en este intento. Pero lo que sí vemos, hermanos, es que cuando ya Job tuvo que pasar por esta prueba, nos menciona la palabra de Dios que después de que el Señor permitió como una prueba que Job se quedara sin todas esas cosas que tenía materiales, llámese ganado o bienes terrenales. Entonces Satán llega otra vez con el Señor y ahora va y le cuestiona acerca de su salud y le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará porque esté sano. Y Dios permite que Satanás le ponga esta prueba a Job. Y así fue. Entonces dice la palabra de Dios que este varón cae enfermo, que Satanás le envía esta enfermedad, y pasa el tiempo y dice la palabra de Dios que Job se rascaba hasta con una teja. Bueno, estando en esta situación, creo que como esposo, él hubiese esperado lo mejor de su esposa. Pero no fue así. La Biblia nos hace notar que llega su esposa y le cuestiona su integridad y le dice: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Es decir, ¿aún eres íntegro para con tu Dios? Mira, mejor maldice a Dios y muérete. Bueno, creo que es muy importante hacer notar esto. La integridad como matrimonio, que seamos fieles a Dios en este sentido espiritual. Si se trataba de adorar juntos a Dios, siempre se nos ha dicho, en las buenas y en las malas, aunque diremos, no hay cosas malas delante de Dios. En nuestras vidas no puede haber cosas que sean malas. Sencillamente es una prueba, pero tenemos que afrontarla. Y la palabra de Dios nos hace notar, esta mujer no estaba dispuesta a ser íntegra junto con su esposo en esta situación, sino que le dice a su esposo: yo no sé por qué eres todavía así, por qué honras todavía a Dios, aún estando en esta situación. Y a veces, de quien más necesitamos apoyo, nos quita la mano. No así, hermanos, hermana que nos escucha, allá donde nos escuche. Creo que es bueno que analicemos todo esto y que en situaciones como esta, usted debe apoyar al esposo. Esposo, si el caso es contrario, usted debe de apoyar a la esposa y que ambos conservemos nuestra integridad, nuestra espiritualidad sea de bendición, que no importa lo que pasemos, que si estamos algunas veces el esposo llega a estar sin trabajo, que la esposa no diga: y así te vas al templo, todavía tienes fe en que Dios te va a ayudar. Pues como esposos digamos: sí, yo sé que Dios me va a contestar. En ese aspecto, seamos íntegros, guardémonos en integridad, seámosle fieles a nuestro Dios, que siempre Él pueda decir de nosotros: este matrimonio es íntegro, me es fiel, me honra a pesar de las situaciones que son difíciles. Que lo hagamos con la ayuda de nuestro Dios. Algunas veces la esposa ha de estar enfermo y es complicado, pero usted como varón, apóyela. Que siempre juntos caminemos de la mano y seamos íntegros delante de nuestro Dios. Esta parte es muy importante como matrimonios, que el Señor tenga que resaltar esto de nosotros como matrimonio, no importando lo que tengamos que pasar. Dice la palabra de Dios, veamos un ejemplo más, Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Vamos al Nuevo Testamento y entonces dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró, y entrados los mancebos la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Bueno, hay algo que tenemos que considerar: la integridad en el matrimonio, espiritualmente hablando. Hay veces que prometemos a Dios. Hay que tener mucho cuidado en lo que prometes a Dios. Ananías y Zafira pues fueron unos engañadores. Pretendían hacer un sacrificio, entre comillas, completo delante de Dios, pero en realidad ellos, pues mediante la palabra del Señor nos enseña que ellos guardaban avaricia en su corazón. La ofrenda que ellos pretendían hacer no estaba completa, pero el problema no es que no estuviera completa, sino la avaricia que ellos tenían en su corazón, la promesa que habían hecho. Se han hecho a veces muchos intentos, a veces de querer ofrecer algo al Señor y no cumplir con lo que se promete. Este matrimonio, porque eran un matrimonio, nos habla y dice la palabra de Dios que versículos antes, un varón había entregado una heredad. El precio de esta heredad se lo había entregado a los apóstoles. Y este matrimonio, considerando lo mismo, quiso hacer lo siguiente, pero guardando avaricia en su corazón. No es prudente, no es nada sano. Fíjense que fundamentalmente, hermanos, la transgresión de Ananías y Zafira es ser miembros falsos, es decir, un matrimonio que no concordaban pues en ser íntegros para con Dios. Y esta integridad es muy importante. Ellos deshonraron a Dios y prácticamente quedaron en vergüenza, en deshonra. No ganaron, salieron perdiendo. Este matrimonio tenemos que reflexionar acerca de ellos. Fíjense que en el fondo de ellos persistía un amor hacia el dinero. El deseo de la alabanza a Dios no era íntegro. Las ofrendas no eran íntegro. Así que ellos concordaron en hacer prácticamente un fraude. Pero nosotros sabemos, hermanos, que no podemos engañar al Espíritu de Dios. No nos podemos escondernos de Él. Cuando usted le promete a Dios, sea íntegro, cumpla con integridad lo que le ha prometido a Dios. No seamos de aquellos que tenemos que tener errores. Dios no se agrada de esto. Honremos a Dios siendo íntegros con nuestras ofrendas. Si usted ha prometido algo, déselo a Dios, pero déselo en integridad. Esto es muy importante. A veces la cuestión de nuestro diezmo, por ejemplo, seamos íntegros en esta parte, que todo lo que le demos a Dios, tal vez nuestras primicias, en fin, hermanos, cuántas cosas, que esto sea una bendición, que no caigamos en esto. Este matrimonio cayó en un error, no eran íntegros en cuanto a lo que Dios le daban, en cuanto a lo que le prometieron a Dios, pero no así nosotros, sino que seamos un matrimonio, que seamos íntegros en esta situación, en lo espiritual, que sea de bendición para nuestras vidas. Fíjense que nuestros hijos lo notarán y ellos seguirán nuestro camino. De aquí que nuestro ejemplo tiene que ser una grande bendición. Bendito sea su nombre para siempre. Un ejemplo más lo encontramos también en el libro de los Hechos y vamos a leer con la ayuda de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, capítulo 18, los versículos 1 al 3, con la ayuda de nuestro Dios. Hechos, capítulo 1,
versículos 1 al 3. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando ahí un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y luego dice el versículo 18 y 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos. Dice el versículo 24 y 26. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Hermanos, la mención de esta pareja judía, pues gracias a Dios, y prácticamente está esparcida a lo largo de las cartas que escribió San Pablo. Priscila y Aquila viajaban y trabajaban juntos en respuesta al Evangelio. Un matrimonio muy trabajador, lo que hace que su historia sea tan hermosa. Es un ministerio y nació, hermanos, del conjunto de habilidades, de circunstancias que ellos tenían y que pues prácticamente empezaron a desarrollarlo. Pero de ahí, hermanos, tuvieron una conectividad con el apóstol San Pablo y aún en su trabajo ellos emprendieron pues el camino de anunciar el evangelio junto con él. Viajaron juntos con el apóstol San Pablo, eran fabricantes de tiendas de campaña y su relación con San Pablo se desarrollaba a medida que pues ellos convivían con él. ¿Qué hacían? Como cónyuges, ellos hacían equipo porque trabajaban juntos como matrimonio. Luego, pues eran compañeros de trabajo, pero también decidieron viajar con Pablo, porque dice la palabra del Señor que Pablo se trasladaba de un lado a otro y ahí iba este matrimonio. Felizmente empezaron a trabajar con él. Ahora, como compañeros de ministerio, lo acompañaron, dice la palabra de Dios, fueron a Siria y luego continuaron hasta Éfeso. Un detalle muy importante que la Biblia nos hace notar es esta. Estando en Apolos, dice la Biblia que mientras Pablo predicaba en algún otro lado, entonces llega a Éfeso un varón llamado Apolos y la Biblia resalta cualidades de este varón. Dice que tenía mucho conocimiento en la palabra de Dios, era poderoso en las escrituras. Otra cosa dice la Biblia que ardía prácticamente en deseo de compartir y enseñar la palabra de Dios a otro. Algo muy importante que a resaltar es lo siguiente. La Biblia nos hace notar que Aquila y Priscila lo escucharon predicar. Y entonces dice la palabra de nuestro Dios que se acercaron a él y que le hicieron conocer, el versículo 26 nos lo hace notar, dice, le declararon más particularmente acerca del camino del Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que algo le faltaba a Apolos, pero ahí estaba este matrimonio, que eran íntegros en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, en el servicio a Dios. Y es una bendición que cada uno de nosotros seamos como ellos, que seamos fieles, que seamos íntegros en esto que conocemos, que lo practiquemos, porque esto fue lo que sucedió. Llamaron a Apolos y le hicieron notar, tal vez le hicieron notar algo te faltaba. Algunos historiadores pues concuerdan y dicen que tal vez le hacía falta conocer acerca del Espíritu Santo. Y entonces este matrimonio se le acercó a Apolos y le empezaron a hacer notar, necesitas esto, necesitas esto. Bueno, que como matrimonio, como este matrimonio, seamos íntegros nosotros
en esto, en lo espiritual, en enseñar, en educar a nuestros hijos, en llevarle el conocimiento de la palabra de nuestro Dios a nuestros familiares, a cada uno de los que lo necesite. Si el Espíritu Santo inspiró a que se escribiera esta historia de este matrimonio, Él no se equivocó, sino que nos hace reflexionar a lo que nosotros tenemos que entender. Esto, la integridad en el matrimonio, en lo espiritual, que practiquemos lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Este es el matrimonio que Dios quiere de nosotros. Matrimonios íntegros en el aspecto espiritual. Que siempre pongamos en alto a nuestro Dios, a pesar de lo que esté sucediendo. A pesar de tantas cosas, seamos un matrimonio íntegro con la ayuda de nuestro Dios. Gracias a Dios que esto sería de grande bendición. Hermanos, el Espíritu Santo siempre estará con nosotros, ayudándonos, dirigiéndonos. Porque si hablamos de este asunto espiritual, es el Espíritu de Dios que siempre nos va a estar guiando como matrimonios. Pero repito, si somos fieles, si somos obedientes a Él, para construir un matrimonio que sea íntegro espiritualmente, necesitamos que el Espíritu de Dios dirija nuestras vidas. Hermanos, Dios quiere que como matrimonios seamos íntegros en todos los aspectos de nuestra vida. Y esta lección está enfocada precisamente en lo espiritual, porque Dios se preocupa por todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, seamos íntegros espiritualmente, trabajemos unidos como matrimonios. Usted como esposa, no tome la actitud que tomó la esposa de Job. Si las pruebas vienen a su vida, y si tuviera usted que perder, o como matrimonio, tuvieran que perder todo, sigan fieles, retengan su integridad a Dios. Usted como esposa apoye a su esposo, usted como esposa apoye a su esposa. Creo que esto será de grande bendición. No se preocupe si en algún momento viene la escasez. Seguramente Dios está probando esto y al final todo esto será recompensado. Es muy probable que tal vez venga la tentación, que a lo mejor en algunos momentos anide, pueda hacer que esté la avaricia en el corazón, pero no, hermanos. En el caso de Ananías y Zafira aprendemos que esto no fue bueno. Entonces desechemos todo esto y que como matrimonio seamos íntegros delante de nuestro Dios. Hagamos un esfuerzo. Cada promesa que le hagamos a nuestro Dios, esto sea de grande bendición. Cumplamos con lo que nosotros prometemos y que el Señor siga haciendo nuestras vidas. Y como este matrimonio, Aquila y Priscila, un matrimonio que mostraron su integridad espiritual, dispuestos a servir a Dios, dispuestos a enseñar y hasta a corregir, ayudando a otros a entender el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Es nuestra oración que ustedes como matrimonio sean íntegros, seamos íntegros en lo espiritual. Que Dios nos bendiga y que esta lección haya sido de beneficio para todos nosotros. Vamos a hacer una oración y que Dios nos ayude a todos. Padre glorioso y santo, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias porque sin ser dignos ni merecedores nos das esta oportunidad. Muchas gracias. Bendice, Señor, a cada matrimonio. Señor, en donde quiera que esté cada uno de ellos, bendícelos. Bendícenos a todos, Padre. Si alguno está luchando, te ruego que tú lo ayudes y que lo bendigas. Sea tu santo y precioso nombre altamente glorificado. Por Cristo Jesús te lo ruego. Bendice a los matrimonios, bendícelos por favor, en el nombre de Cristo. En esta hora te pido, Padre, principalmente en lo espiritual, que desarrollemos todo esto para gloria de tu santo y precioso nombre. Te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que el Señor siga siendo con todos ustedes.